Y bueno, creo que ahora ya entendemos por qué es tan seguro este país, ¿no? Madre mía, ¿habéis visto quién patrulla las calles? Increíble. Hola, hola. Bueno, un saludito. He llegado a la capital de El Salvador, San Salvador. Y por lo que parece, bueno, es fácil de recordar, ¿eh? El mismo nombre que el país. Y me he unido aquí a un free walking tour, como podéis ver, ¿vale? Con un grupito de gente. Y vamos a ver un poquito lo que es la ciudad y todo eso. Un par de cosas que nos acaba de decir súper interesantes es que los guías están descubriendo la ciudad a la vez que los turistas, porque esto era tan ridículamente peligroso que ni siquiera los salvadoreños podían visitarlo. O sea, nos comentaba el guía que este parque que hay aquí, hace nada, antes de que Bukele fuera el alcalde de El Salvador y luego el presidente, este parque estaba tomado por las bandas, estaba tomado por bandas criminales, drogadictos, prostitutas, etcétera, y todo lo que es la zona que vamos a ver era tan peligroso que simplemente no se podía visitar. Y ahora, a día de hoy, hay incluso guías turísticos para verlo. Me resulta increíble. Bueno, en fin, vamos a ver qué tal va la guía. Como podéis ver, un parque muy bonito, muy agradable. Y vamos a ver qué tal está San Salvador. Wow, wow, lo que tengo que contar. Como dice el guía, gracias a Dios y gracias a Bukele podemos estar haciendo este tour. Me está explicando algunas cosas que son realmente que no te lo puedes creer. O sea, para que os hagáis una idea, en 30 años Salvador era el país más peligroso del mundo. O sea, la capital del asesinato. Está hablando que en 30 años se mataron a 100.000 personas. 100.000 personas perdieron la vida en este país. Imaginaros la escala de la criminalidad que tenía esto. Nos hablaba el guía de que los adolescentes, porque obviamente la ley no les aplicaba a ellos y era los que las bandas intentaban captar para hacer el crimen, no podían ir al colegio solos, no podían ir al gimnasio. Fijaros el nivel de violencia que tenía este país. Y una de las cosas que os he enseñado ahí, que es ese mural, es lo que Bukele hace a los criminales. Si ellos detectan que un criminal ha cometido un asesinato, son 15 años de cárcel automáticamente. Y por cada día de trabajo que ellos hagan arreglando los parques, ¿vale? O que hagan arreglando los murales que se ven aquí, por cada día tienen un día de descuento en la cárcel. Y así se van, supongo que, reformando. Hablaba del nivel de corrupción que tuvo este país, a unos niveles increíbles, ayudas internacionales por terremoto totalmente robadas, increíble. Y cómo Bukele ha cambiado todo esto. O sea, no quiero que esto suene como propaganda de Bukele, pero realmente lo que ha hecho en este país, por lo que nos está explicando el guía, es increíble. En un periodo de años, o sea, Bukele fue el alcalde de Salvador, arregló San Salvador y luego se hizo el presidente, ganó por la mínima, 52% de los votos, y en la reelección ha ganado por más del 82%. O sea, fijaros la gente lo contenta que está con él. ¡Wow! No imaginaba que ese hombre hubiera hecho tanto por este país, realmente impresionante. Y por todas partes se ve todo lo que se está construyendo. Esto de aquí es el antiguo hospital de los Rosales, y ahí delante se está construyendo el nuevo. Otra cosa interesante que nos comentaba el guía es que, cuidado que voy a pasar, que no me atropellen por aquí, es que utilizan como moneda, utilizan dos monedas, es que utilizan el dólar norteamericano y luego utilizan el Bitcoin. Con lo cual, bueno, es un poco de riesgo porque es un valor muy fluctuante, pero últimamente está por las nubes. De hecho, estoy aquí justo después de la reelección de Donald Trump y el Bitcoin ha subido muchísimo. O sea, imaginaros tú la cantidad de dinero que esta gente está sacando solo por utilizar ese tipo de moneda. Y con eso se están pagando todas estas infraestructuras, junto con inversiones de China, de Arabia Saudita y todo ese tipo de países. En fin, voy a continuar, que no escucho bien. Bueno, estoy aquí delante de la Basílica del Sagrado Corazón
Parece que se construyó a principios del siglo XX. Y tiene una cosa muy curiosa que no vais a creer, ya verás, os lo voy a enseñar. Mirad, venimos aquí y tiene lo que parece ser una catedral totalmente normal, pero fijaros en una cosa. Es metal, está hecha de metal y de madera. Aquí tenéis madera, pero esto es todo metal. ¡Qué paranoia, eh! ¡Qué paranoia! Increíble también lo que hablaba, la cantidad de curas y gente de iglesia que fue asesinada durante la Guerra Civil, y uno de los que fue asesinado fue canonizado y es el primer santo de Centroamérica. Interesante, un salvadoreño santo. En fin, hemos entrado en la catedral y os la voy a enseñar de lejos porque están haciendo misa y no nos dejan entrar adentro, pero aquí la podéis ver. Entonces, ¿qué sensaciones me está dejando El Salvador? No nos vamos a engañar, no es una ciudad bonita, ¿vale? No es bonito, es una ciudad un poquito feíta, que tiene todavía mucho que arreglar. De momento tiene poquitas zonas verdes, en fin, no es muy bonito, ¿vale? No vamos a engañar. Pero aún así tiene su encanto, tiene sus negocios. Y puedes ver cómo se va mejorando todo. De hecho, ahora voy a girar la cámara y vais a ver un contraste muy bonito que se produce aquí con los nuevos carriles bici. ¿Los podéis ver? Es como si se hicieran nuevos carriles bici, nuevas ceras, ¿no ves? Por aquí, nuevas ceras y tal, una calle peatonal. ¿Veis? En la parte, cómo choca esta parte con esta más antigua, que es la que todavía pues no se ha arreglado. Pero mucho trabajo por hacer y la mejora que van haciendo pues se puede ver perfectamente por aquí, y esto lo podéis comparar con lo que es la otra calle que habéis visto antes donde iba caminando. Es realmente un sitio de contraste donde se va haciendo mucho trabajo y que creo que de aquí a unos años, como ellos dicen, se quieren convertir en el Singapur de Centroamérica. Esperemos que sea verdad. Increíble el contraste, ¿eh? ¿Lo veis? Entre esa calle de aquí con su cableado por encima y todo esto, como en todas las ciudades así un poquito en vías de desarrollo, y aquí esta calle totalmente moderna. Ya nos va a llevar a lo que le llaman ellos, por lo que está comentando, el kilómetro cero, que es donde comenzaron todos los cambios que se están haciendo en El Salvador. Que una cosa curiosa que explicaba es que toda esta zona estaba llena de vendedores ambulantes por todo aquí, y para embellecerlo les construyeron este mercado, el Hula Hula, ¿vale? Que es donde creo que vamos a entrar ahora, y es donde todos los vendedores ambulantes ahora tienen sus propios puestecitos, como se pueden ver aquí dentro, y eso embellece lo que es la zona, ya que puedes caminar mejor por fuera. Y ellos tienen aquí su parte centralizada, que es donde vamos a entrar, donde venden y tienen diferentes tiendecitas, está bajo cobijo, es más seguro para ellos, ¿eh? Fijaros, el mercado Hula Hula. Ojito, que esto tiene 5 plantas, ¿eh? Y bueno, ya hemos llegado a lo que es el centro histórico, que de hecho no está muy lejos del mercado que os he enseñado. El mercado está simplemente ahí, ¿veis? Aquí lo veis, y hemos simplemente caminado un poquito más y aquí ya empieza todo lo que es el centro histórico. Pero realmente es precioso, además como es de noche, se ven las luces y todo bien iluminado, pero es muy bonito como... Y bueno, aquí he llegado a la plaza principal y os voy a enseñar un edificio muy famoso que tiene El Salvador, que es la Biblioteca Nacional. Fijaros esa paranoia que hay aquí, que parece una discoteca. Pues eso de ahí, la famosa Biblioteca Nacional de El Salvador, que es una de las bibliotecas más grandes de Centroamérica, bueno, la más grande de Centroamérica. Fijaros qué locura de lucecita y de... es una discoteca, ¿eh? Pero la plaza donde está es espectacular. Le voy a dar
Voy a hacer un traveling con la cámara y fijaros este edificio que hay aquí, lo bonito que es el Palacio Nacional, que supongo que es donde está el Bukele trabajando, que está totalmente abierto. Fijaros, se puede entrar, está abierto hasta las 12 de la noche, ¿vale? Y ahí delante pues está la catedral. Y aquí lo que están construyendo, supongo yo que es lo que he comentado antes, que son los presos. Yo supongo que estos chicos que están aquí trabajando, lo mismo algunos son presidiarios que están trabajando, trabajo social, para reducir su pena. Wow, qué país, lo que están haciendo aquí es... Estoy impresionado, estoy realmente impresionado. Y después de un control de seguridad, vamos a entrar a la famosa Biblioteca del Salvador, que ha sido pagada por los chinos. Ahí pone Zhongguo Hanzu, ¿no? Algo así, ayuda de China o algo así. En fin, no lo tengo claro. Pero bueno, tiene cafeterías, tiene un mirador en la quinta planta, que luego a ver si puedo ir. Pero qué bien que huele a café esto. Y tienen café con horchata, ojo, que puede estar aquello que te caga de bueno, Café con horchata en El Salvador. Esta que te caga de bueno, Una pupusería con la cara de Bukele. El Teatro Nacional. You look for the Ministry of Culture, you can get good shows for you. Sometimes they are for free. Y bueno, no sé si os acordáis que antes os he dicho que este país tenía una moneda un poquito rara, pues el Bitcoin, aquí lo tenéis, es también moneda oficial del Salvador. Y aquí hay cajeros donde ellos pueden venir y comprar, vender y sacar Bitcoin y convertirlo en dólares. Se llama el chivo. ¿Esto será el futuro o es una excepción que hacen en este país? En fin, y seguimos caminando, otra callecita más con sus bares, con sus cafeterías. Hoy es sábado noche, no, hoy es domingo noche. Y fijaros lo animado que está un domingo, Qué bonito. Y bueno, finalmente caí, me rendí al ukelele. Wow, ¿qué es esto? Y nos hemos metido aquí en la biblioteca y realmente es un espacio social tremendo. Allí hay gente bailando, haciendo coreografías, aquí hay gente haciendo impresiones 3D. Es realmente un espacio social para la ciudad. Nos han comentado que esto está abierto 24/7. Es decir, no cierra nunca. Y es lo que digo, o sea, tiene restaurantes, allí tiene una sección de consolas, no sé si lo podéis ver allí, de PlayStation 5, etcétera, que lo que nos han comentado es que puedes jugar, pero tienes que leer un libro media hora. Si no lees el libro media hora, no te dejan jugar a las videoconsolas. Y te lo hacen comprobar, o sea, te hacen leer el libro, te hacen una serie de preguntas sobre el libro y entonces te dejan que te sientes a jugar a los videojuegos que se ven allí al fondo. Así que qué mejor manera de promocionar la cultura que esta. Y bueno, ya llegué a la parte de arriba de la biblioteca y fijaros qué vista que tiene. Y qué concepto más interesante, que es una biblioteca y además un centro social para todas las edades, desde para venir a lo que sería cenar o venir con los amigos a hacer una coreografía de baile, a jugar a la consola, leer, un auténtico centro social, corazón y alma de esta zona central de El Salvador. Vamos, no me lo puedo creer, increíble, de verdad, lo recomiendo. Y ahí está el cuadro del amigo Bukele, bien grande, que se vea.